del agua para... ¿Bebes agua? Sí, aquí tengo agüita. Solo agua. Sí, agua, sí, agua. Importante. Oye, pero tú te has preguntado la calidad del agua. ¿Cuál debiese ser la...? Sí, mira, la otra vez estaba investigando acerca del tema de la calidad del agua, sobre todo por lo que es el tema de la cañería, el pH. Hoy en día, bueno, hay harta información acerca de aquello. Oye, vamos con una cápsula para ponernos en contexto también respecto a, bueno, la calidad del agua, pH, de repente se habla de todo esto. Queremos ponernos en contexto para la siguiente entrevista respecto a lo que está pasando también en materia de calidad del agua acá en el Biobío. ¿Es la calidad ideal del agua para beber? Este resultado se obtiene mediante una prueba del pH del agua. El pH del agua nos indica su nivel de acidez o potabilidad. Lo recomendable es que el agua se beba con un pH entre 7 y 9, siendo 7 un valor neutro y 8 y 9 un valor alcalino, el agua ideal. Si el pH del agua que bebes está fuera del rango entre 7 y 9, esta te hará daño, porque es agua ácida o tóxica. Nuestros filtros te brinda agua alcalina, con un pH de 8,2, ideal para la salud de tu cuerpo. ¿Es la calidad ideal del agua para beber? Ahí está la calidad del agua, tener en consideración, bueno, temáticas también relacionadas al microplástico y todo lo que hay con el cuidado, obviamente, de nosotros. Necesitamos el agua para vivir, el elemento vital, básico en nuestro organismo, y queremos detallar también qué está pasando acá en nuestra zona. Estamos junto al doctor Ricardo Figueroa, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Centro EULA, además investigador del CRIAM de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Oye, tú estabas hablando del tema de los microplásticos. En las bolsitas de té emiten microplásticos cuando uno la calienta. Yo no tenía idea, ahora lo sé, así que imagínate. Y justamente acerca de aquello queremos hablar. ¿Qué es lo que ocurre también con el agua? Hoy en día, por ejemplo, está el tema de consumir en bidones, quizás no directamente de la llave. ¿Qué es lo que obviamente ahí en específico sucede con esto y que estábamos viendo también en este video de presentación acerca de cómo está el agua y cuáles también las recomendaciones acerca de ingerir? Bueno, a ver, yo no soy especialista en términos de los envases, ¿ya? Pero te puedo decir que sí hay muchos envases que liberan ciertos elementos y sobre todo cuando se ponen al sol, ¿ya? Hay envases que no hay ningún problema mientras no se pongan al sol. Ese es un grave problema. También hay un montón de cosas que usamos a diario que tienen mucho microplástico. Incluso, por ejemplo, las pastas de dientes tienen microplástico. Las bolsas de té, como tú señalabas, efectivamente las bolsitas tienen. Entonces, cuando se comienzan a desarmar, liberan eso. No sería un problema si uno toma el té y la guarda, pero cuando termina en la basura, libera microplástico. Entonces, hay muchos elementos que hoy en día, de hecho hay un estudio que nosotros hicimos en la cuenca del Biobío donde hemos encontrado no solamente microplásticos, sino que plásticos de mayor tamaño, pero a partir de la parte alta de la cuenca, es decir, ya en las conurbaciones más pequeñas hay un tremendo aporte de plástico a la cuenca del río Biobío. Aprovechando, hablando de agua, aquí un vasito de agua. No es de plástico, ¿cierto? No, agüita. Eso quizás ocurre porque ya la presencia del microplástico a nivel general está haciendo que esto esté en el ciclo del agua y que ahora cuando llueve arriba ya hay microplástico. Por ahí puede ir, ¿o no? O sea, en general son restos de basura lo que termina en el río, ¿ya? Yo siempre recuerdo por ahí por el año 2002, 2004, no recuerdo bien, que se salió el río en la carretera aquí cerca de Duqueco. ¿Ya? No sé si ustedes cuando pasan donde está Carabinero en la carretera, se ve que hay restos de lo que fue Carabinero al otro lado. ¿Lo han visto? Ya. Eso se lo llevó el río, por eso se quedó así. Pero el nivel del agua era marcado por las bolsas de nylon en los árboles. Y eso es muy normal. También hemos visto, ¿cierto?, en las últimas inundaciones, que los problemas son en los puentes, las cantidades de basura que se acumula. Si tú miras eso, son bidones de plástico, bidones de detergente, bidones... O sea, el plástico llega por todos lados. Profe, claro, hablamos de microplásticos, hablamos de la basura en general, medicamentos que llegan también a los ríos y uno dice, oye, pero eso, ¿cómo me va a afectar a mí cuando yo voy a tomar agua? ¿Cómo llega dentro del ciclo del agua y de lo que a nosotros nos afecta directamente también acá en la zona? Claro, bueno, hay que pensar que ese plástico se va erosionando.
¿ok? Igual como se gasta una piedra, ¿cierto? Que forma un bolón más pequeño y se va hasta llegar a la arena en la desembocadura. Bueno, los plásticos es lo mismo, ¿no? Se va erosionando y finalmente un bidón termina en cosas partículas muy pequeñas que no podemos ver. Por eso se habla de microplásticos. Esos microplásticos son ingeridos por algunas especies, organismos, que les produce daño, obviamente, y generalmente va bioacumulándose en las cadenas tróficas, ¿ya? Entonces es normal que nosotros ya nos estemos alimentando, no sé, con peces de la zona costera que sí tienen microplásticos. Que salía que dentro de lo que estamos consumiendo como especie humana es prácticamente una tarjeta de crédito, como lo que si vamos juntando. Nosotros también tenemos microplásticos ahora en nuestro organismo ya siempre. Eso, yo quedé impactado, también leí un estudio. No me acuerdo el porcentaje, pero era alto y cada vez más, ese es el tema, cada vez es más. Exactamente, se va bioacumulando. Bioacumulando, ese era el término. Entonces, lamentablemente, ¿cierto? No sabemos todavía el daño que nos pueda causar a futuro, pero sí lo que podemos hacer es disminuir ese plástico para las generaciones que vienen. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora, tú hablabas también de remedios, por ejemplo, que son lo que hoy se le denomina contaminantes emergentes. ¿Por qué son emergentes? Porque son cosas que se están recién estudiando en términos de cantidad, en términos de impacto, en términos de cómo evaluarlo. ¿Por qué cómo evaluarlo? Porque cuando tú tomas una muestra de agua, como no sé, un vaso como este, lo llevas al laboratorio, tú no vas a encontrar estos elementos, porque las técnicas todavía no tienen la sensibilidad para capturar esos elementos en tan baja concentración. Por eso fue tan importante cuando se generó el estudio del COVID con las aguas residuales de ciertos sectores para saber si había focos de COVID o no, porque han ido avanzando también en esas materias. La diferencia con el COVID, ¿cierto?, es que es un virus y como tal tiene una representación de ADN. Por lo tanto, tú ves la secuencia molecular del agua, ¿cierto? Y sabes qué ADN hay ahí y puedes cuantificar la cantidad de COVID. Los remedios no, son otra cosa distinta. Entonces, no sé, dime tú, ¿cuál es la concentración de diclofenaco en la planta de tratamiento de Chiguayante, por decir algo? No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, para eso se requieren técnicas analíticas avanzadas. Y hoy en día contamos con muchas de ellas, pero no contamos con plantas de tratamiento que sean capaces de retener este tipo de contaminante emergente. Doctor, consultarle ahí porque, claro, la tecnología avanza. Hemos estado hablando del tema, por ejemplo, tal como tú lo señalabas, el tema molecular. A todo esto conversamos también con una doctora de acá de la Universidad de Concepción acerca de este tema del avance en tecnología y específicamente lo que marcó el 2024, nos mencionaba, era lo que va a ser también hacia el futuro el tema de la tecnología molecular. Nos permite hoy en día conocer, por ejemplo, lo que está haciendo el micoplasma, lo que es el estreptococo, lo que es también el COVID, pero esto también genera otro tema, que también lo mencionó un poco el doctor, y ahí consultarle. Estamos teniendo capacidad de reconocer mayor cantidad quizás de organismos vivos, organismos no vivos presentes en diferentes espacios. Y sabiendo aquello, ¿estamos actualizándonos, por ejemplo, en el ámbito del tratamiento de agua? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para poder actualizarnos también a lo que estamos viendo hoy en día? Mira, es una pregunta súper compleja porque los países desarrollados tienen tratamiento terciario. Nosotros estamos recién en el secundario, esa es la obligación que hay. A pesar de eso, ha sido muy positivo en Chile, ¿cierto? De hecho, son países latinoamericanos que tratamos casi todas nuestras aguas residuales, casi todas porque falta todavía en el plano rural, pero en general todo es tratado, pero a nivel secundario. Nos falta todavía avanzar hacia el terciario y hacia las nuevas tecnologías para justamente poder atrapar todos estos contaminantes emergentes. Imagínate diclofenaco, anticonceptivos, paracetamol, todo lo que tú consumes cada día termina ahí. Y cuando hablo, estoy hablando de una serie de drogas, ¿cierto?, que consumimos, y eso incluye otras drogas que no debiéramos consumir, que también están llegando, ¿cierto?, de alguna u otra manera a los ríos. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí viene otra pregunta. Cuando entra el sistema, ¿cuál es la capacidad de dilución que tiene ese cuerpo de agua frente a toda esta carga de contaminantes que está entrando? ¿Ya? Y aparecen otras cosas como las normativas ambientales que tenemos en Chile. Esas normativas, ¿a qué nivel llegan? Te fijas, claro, Biobío tiene una norma de calidad de agua, pero son variables que no están midiendo lo que estamos conversando hoy en día. ¿Profe? ¿Se fijan?
quienes nos están viendo quizás de otro lado, saben que, bueno, Matías, de Santiago, penquista adoptado ya, tú puedes abrir la llave y es rica el agua. Sí, si yo te voy a ir a ver a Santiago, yo no voy a ir a abrir el agua. Yo no tomo agua de Santiago. ¿Y por qué no tomas agua de Santiago? No, porque tiene un sabor extraño. Acá es rica en minerales. Sí, es rica en minerales. Eso iba a mencionar, es rica en minerales. Lo que nos diferencia, particularmente acá en el Biobío, con otras regiones, y bueno, siempre el ejemplo es con la región metropolitana, respecto hasta el color del agua, como que es distinta. A mí me pasa, yo identifico la llave cuando en el edificio distinta de la casa. Dentro de la cañería, claro, lo que va subiendo. Lo que pasa es que, a ver, el concepto de calidad es un concepto un poco abstracto, ¿no? ¿Por qué abstracto? Porque uno puede decir, a ver, ¿qué es lo que es calidad? Bueno, una calidad que se pueda beber, o en realidad una calidad natural que permita que se desarrolle la biodiversidad propia de un lugar, por ejemplo. Claro. A lo mejor si yo permito eso, voy a tener un agua de calidad con un simple tratamiento para que sea potable. ¿Te fijas? Entonces tengo que pensar en eso. Ahora, ¿la calidad de agua de Santiago es mala? Sí, es mala para beber. Pero naturalmente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, a ver, a partir aproximadamente de la cuenca del Rapel, que se forma por dos ríos, Cachapoal y Tinguiririca, son famosos porque se llevó el puente hace poco de invierno. Bueno, pues justo ahí se produce se podría decir, un quiebre geológico, ¿ya? Hacia el sur tenemos una representación de una roca ígnea, que es una roca la que forma los bolones, los ríos, ¿no? Sí. Que es muy difícil de erosionar, por eso se forman los bolones. Pero hacia el norte no tenemos ese tipo de sustrato. Tenemos ríos, ¿cierto?, con un tipo de sedimento más arenoso. Es así, tú que conoces el norte. Bueno, pues entonces lo que significa que hacia el norte es más fácil lavar la roca que hacia el sur. ¿Me entiendes? Entiendo. Es muy fácil de erosionar hacia allá, pero no hacia acá. Sí. Por lo tanto, ¿cierto?, el agua está cargada a minerales y a otros elementos y a otros compuestos. Entonces, naturalmente es así, no es que sea mala. Sí, pues hasta el pelo uno nota distinto cuando se lo lava. Exactamente. Doctor, y ahí, por ejemplo, hoy en día estamos viendo la irrupción ahora de muchas marcas que venden bidones de agua, por ejemplo. Sí. Pero además, estamos viendo incluso ahí participa la Incubudec, tiene una empresa que está trabajando acerca de lo que es la agua mineralizada, que contiene ya iones de minerales o iones de ciertas cosas, ahí obviamente que aportan al organismo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el agua potable que nosotros bebemos y estas aguas de bidones y además estas aguas que ya vienen mineralizadas? Mira, las diferencias que hay entre las aguas, en realidad son bastante pocas, ¿ya? Porque lo que te venden como agua mineralizada suelen ser aguas subterráneas, ¿cierto? Es un pozo, una puntera donde la sacan, purifican y ya está. Y un poco de gas y te la venden como gaseosa. ¿Qué sería lo que uno podría hacer en las partes más rurales? ¿Hervir el agua? Por ejemplo, algo muy parecido, claro. ¿Ya? Muy parecido. Ahora, se supone que esto pasa por un filtro de arena, de carbón y otras cosas que le saca todo lo que debiera sacarle en términos. Ahora, ¿por qué mineralizada? Porque nuestros cuerpos necesitan los minerales. Estábamos recién hablando, ¿cierto?, de lo que implica eso en términos de lavar la roca. Pero cuando lavamos la roca, le metemos minerales. Tanto así que hay sistemas de tratamiento que para poder distribuir el agua a la población tenemos que contaminarla un poco. ¿Ya? Eso es la teoría, por ejemplo, de las nanomembranas que se están utilizando mucho, que lo que hace es filtrar el agua. Entonces, es tanta la capacidad de filtración que tienen estas nanomembranas que a un segundo filtrado no queda nada. Y como no queda nada, no sirve para el consumo humano. Porque nosotros necesitamos ingerir minerales. Recuerdo el flúor en algún momento. Es que eso era adicionarle algo. Ya. Eso era por la dentadura, ¿cierto? Sí. Pero después dijeron, que se claro, pero no, en Concepción es una de las ciudades donde no se hace. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto adicionarle? Adicionarle ciertos elementos que son muy útiles para nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que estamos formados de proteínas y aminoácidos. ¿Y qué son las proteínas y los aminoácidos? Son aminas, ¿cierto?, que tienen nitrógeno. También tienen fósforo, el ADN tiene fósforo, la circulación de la sangre necesita hierro, ¿te fijas? Entonces, toda la hemoglobina tiene hierro y así tú vas a decir, oye, pero yo necesito todo eso. Sí, todos los organismos biológicos necesitan estos elementos, pero en una justa proporción. Y eso es lo que te proporciona el agua, digamos, de calidad, sería un agua que está en una proporción adecuada para ser consumida. Ya, por eso que uno dice, algunas deberían contaminarse un poco, que es, en realidad, a sumarle los nutrientes que faltan. Cuando hablamos de calidad del agua, yo creo que
inmediatamente uno dice como calidad del agua, piensa en lo cristalina, claro, en lo, como a simple vista. Señalaba Matías respecto a lo que pasa con lo que uno encuentra en el mercado, del sabor, no sé, pues yo creo que hay una marca bien popular que se identifica inmediatamente porque tiene un sabor característico. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el agua es insípida, ¿qué hace también eso que su composición en sí, que vaya variando? Lo que señalábamos, por ejemplo, que pasaba en Santiago, lo que pasa en el Biobío. Es algo, un gusto adquirido también, me imagino, porque de repente hay gente que dice, oye, pero yo no puedo tomar agua sola, tengo que estarle un poquito de limón, algo. Sí, bueno, son cosas de gusto, ¿no? Y también de mercado. O sea, en Santiago te pueden vender un agua que en botella va a ser mucho mejor que la que tú consumes en la llave en términos de sabor, ¿cierto? Y basta con que le agregue alguna cosita y cambia, y eso es tema de marketing. Ahora, pero eso no significa que haya un agua mejor que otra, ¿ya? En general son aguas que sacan, como te digo, de puntera. Ahora te venden que casi van a buscar el agua al sur de Chile, ¿cierto? Sí, pues muestran esta imagen. Y te derriten un glacial y te lo meten en una botella. O sea, pero eso es cosa de marketing, ¿ya? En general no es así lo que ocurre. Y además de eso también hemos encontrado algunos elementos en muchas botellas de consumo se han hecho estudios de esto y se han encontrado algunos contaminantes. La tapa rosca en la que estuve viendo este fin de semana unos videos relacionados al temática que íbamos a hablar y claro, los estudios indican que la tapa rosca al momento de ahí van cayendo estas micropartículas. Por ejemplo. Y todo lo que significa, hay marcas que son de comercialización nacional que están ahí todo en este mundo de lo micro está... Claro, pero tú puedes evitar eso con tu propia botella, ¿cierto? Y andar siempre con tu propia botella, que puede ser de vidrio, claro. Y lo mismo, ya es cierto, acuérdense antes, un par de años atrás, que habían vasos plásticos. Sí, ahora ya no. Tengo una duda. Por ejemplo, yo, campista outdoor, voy a algún río que yo sé que corre un agua pura, cercano... Que uno cree que hay agua pura. Uno cree que porque corre... uno la ve limpiecita. Claro, viene en su proceso natural, cercano a la montaña. Tomas tu vasito. Existen hoy en día algunas como elementos que permiten realizar un proceso como de purificación de agua y eso vertirlo en una botella para poder beber. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Mira, yo me acuerdo siempre de una serie de un sobreviviente que tomaba un calcetín. Sí, la ropa, le ponía el carbón con que había hecho fuego, dejaba pasar el agua y decía, ahora sí esta agua está pura. ¿Se acuerdan de eso? Sí, me acuerdo. Claro. Es exactamente lo mismo, es filtro de carbono, que lo que hace es bajar el nivel de coliformes. Y eso es súper importante bajar. Tú no vas a poder quitarle otros elementos al agua. Si tienen una carga de metales pesados, por decir algo, en forma natural, por ejemplo, nosotros, la cuenca del Biobío, cuando vienen las grandes lluvias, tú vas a medir y el hierro y el aluminio son altísimos, sobrepasan cualquier norma, ¿ya? En términos de aluminio, pero naturalmente es así. ¿Te fijas? Entonces hay cosas que tú no se las vas a poder quitar tan simplemente como pasarla por un filtro de carbón, pero sí le puedes bajar el nivel de coliforme. Por eso se utiliza eso. Perfecto. Y sí te funciona para descontaminar y poder asegurarte que a lo menos no te vas a enfermar del estómago durante esa travesía tuya. Entonces, tu travesía de sobrevivencia. Perfecto. ¿Y qué señala eso de los metales pesados en invierno? ¿Va variando también esto de acuerdo a la época del año? De acuerdo también, me imagino, cambian, no sé, los hábitos de las personas. ¿A qué se debe eso? ¿En qué época se podría decir que está en mejores condiciones? A ver, no es que esté en mejores o peores condiciones, sino que, bueno, sí, puede estar en peores condiciones dependiendo. Por ejemplo, si hablamos del río Biobío, tiene 3 picos importantes. El pic de invierno, máximo caudal, donde aumenta mucho la erosión de la cuenca y por lo tanto tenemos aportes de metales, ¿cierto?, asociados, como ya les comenté, muchos minerales, pero también hay contaminantes asociados a la agricultura, ¿ya? Y también de la industria forestal, que hay mucha erosión, ¿ya? Entonces, todo eso llega al río en invierno y se nota, ¿ya? Pero también se diluye mucho. ¿Ya? Acuérdense ustedes que cuando hay los primeros eventos de lluvia nosotros vemos pasar el agua café del río y lleno de espumas, ¿cierto? Sí. Esas espumas vienen principalmente de los ríos que son con suelos más arcillosos, ¿ya? Que tienen muchas cargas de aluminio y a través de una reacción bacteriana justamente se producen estos aluminatos que son las espumas. Ya no son contaminantes industriales como a veces uno decía, es que abrieron justo para... No, naturalmente se producen. Pero una vez que se ha producido el primer lavado, eso cambia, ¿cierto? Eso cambia.
Por lo tanto, va bajando ese nivel. Pero sí comienzan a aumentar en la erosión el aporte de nutrientes. Muchos nutrientes asociados a la agricultura, ¿ya? Y la agroforestal, obviamente. Entonces, el agua avanza hacia a lo que se conoce como la eutrofización. Carga de nutrientes, ¿cierto?, que cambian los sistemas, y en las lagunas se nota mucho eso de la eutrofización porque se nos llena de plantas. Sí. Los ríos, como circulan, se nota menos, pero terminan en un punto que es el mar. Ya. En cambio, luego tenemos otro pic, que es un pic de primavera. Ya. Que se produce aproximadamente en esta zona por ahí entre octubre a diciembre, que tiene que ver con los deshielo. ¿Ya? Entonces nuestro comportamiento es un pic, otro pic. Y después hay un pic que va hacia abajo, que es el verano. Ya. Ahora, en ese pic de primavera, lo que suele haber es un aumento en la conductividad del agua. Es decir, la capacidad de conducir electricidad, porque aumentan los iones, aumentan. ¿Y de dónde viene eso? Principalmente de las cenizas que se acumulan en la nieve por las erupciones volcánicas. Cuando usted que es hombre de montaña, sí, no, yo no, y va al Alto Biobío, por ejemplo, y mira que siempre están en pequeñas fumarolas. ¿Se ha dado cuenta, no? Sí. De los volcanes. Ya. Esas pequeñas fumarolas también tienen ceniza. ¿Dónde quedan? En la nieve. Ah, vale, sí, pues. Sí, pues. Entonces, es que claro que de repente son cosas que uno como que no... Entonces, claro, uno lo ve, es como lógico, está ahí. Es lógico. Claro. Cuando lo pensáis, es lógico. Y eso ocurre en todo. Imagínense, todos nuestros ríos son cadenas volcánicas. Sí, estamos dentro del cordón de fuego, del círculo de fuego del Pacífico. Piensa la misma estufa, los volcanes todo activos. va quedando también ahí. También va quedando. Entonces, eso, con el derretimiento de las nieves, es un aporte a los sistemas. Por eso que hay ríos que se ven blancos en primavera. ¿Por qué se ven blancos? Porque hay un aporte de ceniza que viene de derretimiento del agua en nieve. Si tú vas al río Queuco, sí, se me olvidan los nombres. No. Mira, ¿te fijas el color? Ahí está, claro, ahí tenemos la variación. Se nota. Ya. Eso es un aporte, ¿cierto?, de aguas de derretimiento, de nieve. Vale. ¿Ya? Entonces, se nota la diferencia. Ahí está, sí, se nota ahí claramente, claro. Se nota la diferencia. Alto Biobío, mira, justamente. Doctor. ¿Y las mismas especies? Y luego viene el verano. Que se seca. Y ahí el río baja su caudal. Entonces ya no tengo el efecto de la erupción. Pero ahora sí aparecen los contaminantes asociados a efectos puntuales. Es decir, empresas, efluentes de agua servida, etcétera. Ahora los puedo ver porque el río pierde capacidad de dilución. Entonces todo depende en la fecha en que nosotros vamos a hacer esa medición. Y eso es lo que estamos haciendo durante más de 30 años, que es medir justo en los puntos cuando es importante medir. ¿Ya? Eso es costo efectivo, ¿eh? Porque lo ideal sería medir todos los meses, ojalá. Pero como no hay dinero, claro, se hace cuando se... Doctor, antes de terminar nuestra conversación, consultarle, mezclando un poco lo que mencionó Connie, las estaciones del año, los diversos momentos también, obviamente, que tiene el agua, pero sabemos que estamos pasando y estamos cambiando un poco cómo se está comportando el clima. Estamos teniendo esta época más lluviosa, con mayor concentración de agua lluvia, y luego los veranos más secos. ¿Esto también afecta? Por supuesto. O sea, si tenemos menos lluvia y veranos más secos, obviamente tenemos ríos con menor capacidad de dilución. ¿Ya? Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, en invierno, que las erosiones son más importantes, pero además son pic, ¿cierto?, súper potentes. Eso cambia no solamente la condición del río, sino que te cambia también las condiciones de hábitat. ¿Ya? Porque a veces uno no piensa mucho esto, pero cada vez que el río sale y vuelve, lo que hace es generar hábitat para las especies. Va y vuelve. Y lo que hace además generar espacios de procesamiento de la materia orgánica. Si yo no permito eso, el sistema pierde su comportamiento anual. ¿Ya? Lo modificamos. Y las especies no están acostumbradas a eso. ¿Ya? Entonces comienza... esto puede tener un impacto súper fuerte en términos de extinciones, incluso de invertebrados, de comunidades de invertebrados, o de peces, donde las áreas de inundación, que son donde van a poner sus huevos, desaparecen, porque hay estos eventos que se llevan todo. ¿Te fijas? Entonces, esto va cambiando. Y otro va cambiando porque el hombre tiene cada vez que hay un área que durante 10 años no se ha inundado, se acerca ahí. Claro, se acerca. Viene la población ahí. Exacto, entonces se pierden estos espacios que permitían que se reproduzcan las especies y después nos quejamos que nos inundamos. Yo me acuerdo que nosotros hablamos de esto cuando estaba este perímetro en el cual se expande la laguna Tres Pascualas. Estuvimos conversando. Sí, la laguna nosotros aquí estábamos conversando, me acuerdo, en estudio acerca de esto, que
que había un tema ahí, porque ese no es un perímetro, me acuerdo que usted nos decía, no es un perímetro de inundación, Sí, ese es un perímetro era de extensión. De hecho, antes la laguna era mucho más grande, entonces Todo Prieto llegaba está allá. recuperando su espacio nomás. Eso es que está asociado cuando se hablaba al desborde, ¿te Sí, acuerdas? El desborde, eso era, Yo le el decía, desborde. ¿cuál es el borde, perdón? ¿Cuál es el ¿Cuál borde? es el borde? Ese es el Eso. tema, ¿no? ¿Cuál es el Entonces, borde? Lo que yo veía era un supermercado que se desbordaba sobre la laguna. Eso, exacto, eso era lo que estábamos hablando ese día. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada, conversar acerca de este tema y empezar a monitorearlo también nosotros mismos, ahora que tenemos este conocimiento, cuando vayamos quizás a veranear, un poquito más de estar un conciencia. poquito y atento también a las condiciones. Que esté muy bien. Muy bien, profe, gracias hasta por la luego. invitación. Muchas gracias. Y será hasta la próxima. Sí, no, estamos en este modo verano, hay harta temática de agua, algo que nos preocupa obviamente como medio de comunicación y queremos ir detallando también sobre todo aquellas personas que van, por ejemplo, a acampar, como en tu caso, van de vacaciones. Sí, ¿Cómo conocer un cuidamos poco esos también, lugares? importante también, por ejemplo, la coloración. Yo no tenía idea de lo de la coloración, Podemos ahora hacer lo una sé. solamente de coloración. La dejamos- Podríamos dejar ya tema, Le dejamos hay harto tema ahí, tema, nos profe. dimos cuenta que hay harto tema, así que vamos a continuar conversando acerca de esto. Oye, sí, avanza ya esta tarde, está apareciendo nuestro generador de caracteres ahí, tvu.cl, donde van quedando esta conversación, todo lo que se está realizando en el modo verano AM, la edición central, todas esas informaciones a través de tvu.cl y nuestra señal online. Pero momento de separarnos rápidamente. Sí, queremos conocer también qué está ocurriendo en los diversos sectores, le tenemos una sorpresa, pero al retorno vamos Playa, brevemente playa. y volvemos. Modo verano en TVU.